Ya que iniciamos este nuevo curso, vamos sobre todo a poner en las manos de Dios nuestro trabajo, nuestro estudio. Siempre lo hacemos, pero en esta ocasión vamos a pedirle que al hablar de la figura de su Hijo Jesús, que es a la vez nuestro Señor, pues tengamos también un encuentro con Él. Así pues nos disponemos desde dentro y hacia el exterior para recibir aquello que el Señor nos quiere regalar a partir de estos días. Digamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches otra vez, mis queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarlos. De verdad me siento muy emocionado, muy contento, muy feliz, muy entusiasmado, muy esperanzado. Vaya, estoy en ese sentido, me siento y estoy radiante porque quisiera compartirles ya millones de cosas, pero sé que soy un ser del tiempo y entonces que necesitaría yo muchísimo tiempo para poder compartirles todo aquello que quisiera. Por eso es que hay que ir un poquito, poco a poco, vaya, avanzando en lo que vamos a ir compartiendo y que Dios también esté presente para que de esta manera avancemos también según su voluntad, que no la dejemos de lado, sino que por el contrario podamos ser una hermosísima sintonía de corazones. Y es que el curso de esta ocasión, mis queridos hermanos, es la figura de Jesús en los 4 evangelios. Debo decirles que es una propuesta muy arriesgada. ¿Por qué? Porque entre los evangelios sabemos, aunque después vayamos a ir profundizando y aclarando mucho más, sabemos que existen, por así decirlo, dos grupos. Un grupo que contiene 3 y un grupo que contiene solamente uno. El grupo que contiene 3 lo llamamos, a saber, evangelios sinópticos, y el último es el evangelio que nosotros por la tradición atribuimos al apóstol Juan, aunque en su momento hablaremos un poquito de eso también. Entonces, hablar de la figura de Jesús en los 4 evangelios resulta un tanto atrevido, arriesgado, y pues necesitamos de mucho orden, de mucha disciplina para poder abordar justamente esta figura de Jesús. Segunda cosa, mis queridos hermanos, cuando decimos la figura de Jesús, vamos a ver que intentamos hablar de algo muy amplio, mucho, muy amplio, pero que al final de cuentas podamos entenderlo en lo más concreto de nuestro día a día. Y me explico, porque voy a empezar ya el tema, estoy en el prólogo, por así decirlo, voy a empezar el tema, en la introducción del tema, eh, hablando un poquito de la fisonomía de Jesús, pero no me refiero a la fisonomía cuando hablo de la figura de Jesús, aunque también la palabra se presta para ello, sino que nos va a servir como un pequeño peldaño para adentrarnos en lo que realmente nos interesa. La figura de Jesús, según la ha visto o la ha propuesto, mejor dicho, cada uno de los evangelistas. Y es que esta es la primera de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Los 4 evangelistas, como vamos a ver adelante, ahorita estoy anticipando solamente un poquito, los 4 evangelistas nos presentan a Jesús, pero no nos lo presentan igual. Y vamos a ver que es justamente una de las cosas que nos ha cobrado un poquito la factura, por así decirlo, el que tengamos un regalo tan inmenso como son 4 evangelios. Pero ahorita vamos a entender un poquito más. Quiero ahora sí empezar haciendo alusión a algo que aconteció hace cerca de 20 años, allá en el 2001. Muchos de ustedes lo van a recordar, estoy seguro, porque fue una nota muy, muy fuerte, ¿no? Allá del 2001, para un documental producido por la BBC, el experto forense en reconstrucciones faciales británico Richard Neave utilizó sus conocimientos científicos para alcanzar una imagen cercana a la realidad del rostro de Jesús, del verdadero rostro de Jesús. A partir de 3 cráneos del siglo I de antiguos habitantes de la misma región donde Jesús habría vivido, él y su equipo recrearon, recordemos que son expertos forenses, utilizando un modelado en 3 dimensiones, en 3D, un rostro típico que muy bien pudo haber sido el de Jesús. Ya desde que nos dicen que son expertos, desde que nos dicen que tienen material de aquellos tiempos y aquellos lugares, y que es un rostro típico, es decir, como que un rostro muy común entre ellos, y dice que muy bien pudo haber sido el de Jesús, pues desde allí ya estábamos empezando como a decir, bueno, ¿y cómo será el rostro, no? Los esqueletos judíos o de judíos de esa época muestran que la altura media era de 1,60,
y que la gran mayoría de los hombres pesaba poco más de 50 kilos. Y entonces la BBC de Londres nos regaló lo que para ellos en esta investigación ardua resultó ser el auténtico rostro de Jesús, a saber, este. Pues evidentemente, la mayoría de nuestra gente, de nuestros creyentes, vaya, puso el grito en el cielo. Yo recuerdo, por ejemplo, una amiga que nos comentaba que su abuelita, una creyente de muchos años, de toda la vida, por así decirlo, decía, ese no es Jesús. Y le decían, pero ¿cómo? Mi amiga le decía, pero ¿cómo sabe, abuelita, que ese no es Jesús? Y decía, porque no se parece a los que yo conozco. Bueno, aquí viene otra cuestión. Este es el rostro propuesto después de una investigación, como aquí se nos dice. Hasta cierto punto tenemos que creer, por supuesto, no hay por qué dudar de entrada, ¿no? Una investigación seria, al parecer, y que ese es el rostro de un judío de la época de Jesús, el rostro típico. Entonces, si es un rostro típico, pues tiene o puede tener algunos parecidos con Jesús. Pero es que nosotros, mis queridos hermanos, tenemos o tendemos más a otro tipo de rostros de Jesús, ¿cierto? Tendemos, por ejemplo, uno muy clásico, ¿verdad? Este Jesús que está aquí arriba a la izquierda, pues de ojo muy claro, de una tez muy blanca y de una configuración bastante afilada, muy fina, ¿verdad? Su rostro muy fino y ha sido como que una de las imágenes más atrayentes, ¿verdad? Otro rostro, bueno, el primero es de Sefirelli, también muy conocido. Otro rostro es el Jesús de Mel Gibson, de la Pasión de Cristo, que después de que presentó esta película, pues nos propuso este rostro muy famoso a partir de entonces. Y quien lo ve, pues ya identifica o de alguna manera cree que ese es el auténtico rostro de Jesús. Por otra parte, algunos un poquito más, pues que tienden un poco más a los datos, ¿verdad? Pues ahondan en el rostro que nos presenta la sábana santa. Vean nada más, hasta aquí llevamos 4 rostros de Jesús. Este está, el último que estoy comentando es el de la sábana santa, que según cuenta la tradición, ¿verdad? Es la sábana mortuoria que cubrió a Jesucristo y que quedó allí, según cuenta el Evangelio, ¿verdad? Y que quedó tendida y que después de mucho tiempo ha pasado por muchos lugares y que ha llegado hasta nuestros días. Hay quien no cree en la sábana santa porque dice que data por el carbono 14 de cierta fecha. No me voy a meter con esas cuestiones de momento propiamente, ¿no? Las vamos a ir como mencionando, pero no vamos a meternos porque no es ese el punto que quiero tratar en este momento. Más bien, insisto, algunos creen a pie juntillas en la sábana santa, otros la niegan categóricamente también. Entonces, el punto está en que nos hacemos una pregunta. Bueno, pero por qué no nos ponemos de acuerdo para saber cómo era Jesús? Y bien podríamos decir, bueno, podríamos entonces quizá acudir a alguna descripción de Jesús. Bueno, ¿y a dónde iríamos para obtener una descripción de Jesús? Pues uno dice, pues vayamos a los libros que hablan de Jesús. Y los libros que hablan de Jesús, pues resulta que los únicos que tenemos más cercanos y que hablan mucho de Jesús son los llamados evangelios. Existen otros libros de la historia que pueden mencionar a Jesús, pero solamente lo hacen de pasada para empezar, lo cual para una categorización histórica es suficiente, por supuesto, pero no para una descripción detallada del rostro de la persona de Jesús. Dicen algunos de la siguiente manera, no se sabe entonces, no se sabe si Jesús era alto, si era flaco, si era gordo, si era de complexión robusta, no se sabe el color de su piel propiamente, aunque se podría suponer un poquito más, el color de sus ojos, aquí lo vemos un poquito más, como dicen por allí, occidental más que oriental, porque Jesús era oriental en ese sentido, no del lejano oriente, pero sí era del oriente. Entonces, pues ahí está, ¿no? Empezamos a preguntarnos cómo era Jesús. De hecho, en alguna de las invitaciones que enviábamos para este curso, esa era la pregunta, Jesús, ¿quién eres? También podríamos agregarle, Jesús, ¿cómo eras? O, físicamente hablando, ¿verdad? ¿Qué podemos saber de ti? Y repito, la fuente para hablar de Jesús son los evangelios, pero vamos por partes porque fíjense que aquí también les presento una de las, por así llamarles, representaciones más conocidas de Jesús porque son de las más antiguas, ¿sí? De la BBC decíamos de 2001 más o menos.
El, el Jesucristo de Sefirelli, pues es del siglo pasado apenas. El de la Pasión de Cristo también de este siglo, de la primera década de este siglo, y el de la Sábana Santa, pues tiene una historia que, repito, no tiene esa firmeza que muchos quisieran. Bueno, para muchos es totalmente certera la Sábana Santa, pero para otros no existe como que ese sustento total, ¿no? Pero fíjense cómo en las catacumbas de Priscila, en Roma, tomando en cuenta una situación histórica que conocemos, que es que los primeros cristianos, cuando llegaron a Roma, celebraban en casas. Hay por allí una idea de que los cristianos celebraban en las catacumbas propiamente, pero aunque no es del todo cierta, tampoco está del todo equivocada. Resulta que los cristianos celebraban sobre todo en sus casas y en secreto. Pero cuando había alguna situación, pues como un fallecimiento o algo así, entonces tenían que salir a darle sepultura pues, a sus hermanos creyentes, y ahí es donde los demás los veían. ¿Y dónde los veían? Pues en las catacumbas, sobre todo. Entonces se hizo como que esta idea de que los cristianos hacían sus celebraciones en las catacumbas, no propiamente porque no eran todas, solamente eran algunas celebraciones, la mayoría eran las casas, ¿no? Las domus ecclesiae, ¿no? Entonces las casas, las iglesias, perdón, de las casas. Pues en esta catacumba de Priscila en Roma se tiene este grabado que es el de Cristo buen pastor, esa alusión a Jesús en esa figura de buen pastor que nos regala el Evangelio de Juan en el capítulo 10. Y este grabado es de apenas el siglo III, en la segunda mitad del siglo III, entre el año 250 y el 300, es decir, es antiquísima esta representación de Jesús como el buen pastor. Pero, si nos damos cuenta, este Jesús, híjole, pues no tiene la barba que lo caracteriza, según las otras, pues, imágenes que hemos visto usualmente. No tiene el cabello largo tampoco, lo que siempre, como siempre lo vemos. Es más bien un poco como ondulado su cabello, ¿verdad? Entonces, su complexión también, bueno, habrá quien diga, pues es que sabes que a mí este Jesús tampoco me convence como el de la BBC, y habrá quien diga un poquito más, con ojo más crítico, pues es que este Jesús es netamente una representación de Jesús, pero basados en una configuración de los romanos, ¿verdad? Como que tiene una tendencia más a una figura romana que a una figura de los judíos. Entonces, ahí como que dice uno, pero entonces, ¿cómo era Jesús? ¿No? ¿Cómo era Jesús? Y repito, pues habría que ir a los evangelios, que es como que una de las cosas que más nos van a llamar la atención, los evangelios, para poder hablar de la figura de Jesús. Y entonces surge una pregunta, ¿es posible hacer una biografía de Jesús? Una biografía que incluya, por supuesto, la fisonomía de Jesús. ¿Es posible? Debo decirles lo siguiente. En el siglo pasado, sobre todo, pero no únicamente, pero en el siglo pasado hubo como una explosión, como cuenta el buen Benedicto XVI, Papa Benedicto XVI, ahorita lo comparto, y de hecho yo quiero compartir también esto. Cuando empecé justamente a interesarme un poquito más por la vida de Jesús, el mensaje de Jesús y por todo lo que él compartía, hace unos 20 años también, justamente, más o menos, encontré en una tienda de segunda mano este libro que ven aquí, Historia de Cristo de Giovanni Papini. Como se suele decir, lo devoré. Y me fui directamente y vi muchas cosas. Giovanni Papini, que por cierto cuando escribió este texto era recién converso, por así decirlo, ¿no? Y allí se presenta, fíjense el título, Historia de Cristo. Y es que desde ahí el mero título ya nos está diciendo algo que no se puede. ¿Por qué? Porque, como después va a recordar Benedicto XVI, hubo una época en la cual se pensaba que los evangelios, lo voy a decir una vez, que los evangelios eran escritos al estilo de las crónicas, al estilo de la noticia, así tajante, informativa. Pero después se dieron cuenta de que los evangelios tendían a tener cierta sana subjetividad. Ahorita vamos a ver eso, porque puede como que hacernos un poco de ruido, pero no hay necesidad de que nos haga ruido. La verdad es que es muy sencillo de entender. Un poquito más adelante lo voy a explicar. El título nos indica que se está ante una historia de Cristo. No se puede. ¿Por qué? Primero, porque los evangelios no tienen
suficientes datos para hablar de una historia, para hacer como tal una historia. Desde allí ya no podríamos. Y menos, y aquí está el asunto, menos una historia de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es un título de fe. Entonces, más bien, no se puede hacer eso. Al día de hoy, lo que se hace es, por ejemplo, esto es del año, es de hace 100 años, más o menos, justamente, del año 1921, hace un siglo aproximadamente, salía este título de Giovanni Papini hace 100 años, y apenas hace 14 años, en el 2007, surgieron estos textos que voy a poner a continuación, curiosamente, el mismo año. Uno de ellos fue aplaudido y el otro fue criticado. El texto aplaudido pues fue el de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. El texto muy criticado fue el de José Antonio Pagola, Jesús, aproximación histórica. Pero ven cómo el cambio de perspectiva tan grande de una historia de Cristo, que repito, eso de entrada no se puede, a una aproximación histórica, pero no a Cristo, sino a Jesús. Vamos por partes, porque este es un estudio que a lo mejor no todos hemos escuchado de él. Para ustedes y para mí, cuando hablamos de Jesús de Nazaret, pues solamente es Jesús. Sí, o sea, es el mismo. Si yo digo Jesús, Jesucristo, el Señor, lo diga como lo diga, es el mismo y no tengo ningún inconveniente. Pero los estudiosos sí han tenido ciertos inconvenientes, pero es muy sencillo de entenderlo. Tratando de hacer una reflexión para poder compartir con ustedes, platicaba con mi esposa y le decía, si nosotros vamos estamos en un cuarto, 7, 8 personas distintas, ¿no? De apenas conocidos, por así decirlo, y decimos que se levante, por favor, que se ponga de pie el que tenga la mamá más hermosa del mundo, la mejor mamá del mundo. Pues seguramente de los 8 nos levantaríamos. ¿Por qué? Porque para cada uno, su propia madre es la mejor madre del mundo, ¿verdad? Basta que sea Día de la Madre para que veamos, le mando un abrazo a la mejor madre del mundo y es la madre de cada uno de nosotros. Ese título, la mejor madre del mundo, es un título totalmente subjetivo porque eh, se lo podríamos decir, pero no todos van a creerlo. O sea, si tú crees que tu madre es la mejor del mundo, pues allá tú, pero para mí no es la mejor madre del mundo, para mí la mejor es la mía. Para mí, tu madre es solamente, voy a inventar nombres, es Guadalupe, es María, es Reina, es quien tú quieras, ¿no? Pero no es, yo no puedo decir a tu madre mamá, ¿no? Porque es un título que no lo puedo compartir. Entonces, solamente los creyentes, escuchen esto, solamente los creyentes pueden decirle a Jesús Cristo. Solamente los creyentes, porque Cristo es un título, no es parte del nombre. Nosotros lo hemos hecho parte del nombre, pero no lo es. Por tanto, si queremos hacer un diálogo, pues tendremos que hablar de Jesús, Jesús de Nazaret. Por eso José Antonio Pagola, cuando propuso este texto, así le llamó Jesús, aproximación histórica, no al Cristo, es decir, no a esta figura, que ahorita voy a tratar de decir un poquito más, a esta figura, permítame la expresión, cuasimítica. Sabemos que es Dios y que por eso milagros y demás, pero para algunos no es Dios, sino una figura cuasimítica, es decir, que cae en lo improbable, en lo imposible, en lo de antes, en lo que está fuera de todo lo que conocemos, ¿no? Entonces, por eso es que no hace una aproximación al Cristo, sino a Jesús, es decir, a la persona que caminó, que comió, que durmió, que se enojó, que hizo tantas cosas entre nosotros, uno como nosotros, verdaderamente hombre, por supuesto. Y entonces, en su libro, Benedicto XVI, ahora a cambio, él comienza diciendo justamente algo sobre esto. Dice, bueno, pues es que el siglo pasado, dice, hubo grandes libros que trataban de compartir algo así como una biografía de Jesús. Y dice, pero esto fue en los años 20 y 30, dice, pero en la década de los 40, bueno, perdón, 30 y 40, si no me equivoco, lo dice Benedicto XVI. Y en la siguiente década, dice, es cuando empiezan a decir los estudiosos, no confundamos, confundir es juntar mezclando, sino confundamos al Jesús de la historia con el Cristo de la fe. Porque el Jesús de la historia tuvo tales características, ¿no? Como una persona cualquiera. Pero el Cristo de la fe es aquel ser que se presenta de una manera plena y que es inalcanzable, por así decirlo. Dicho esto, entonces,
el libro de Benedicto XVI, repito, con un riguroso estudio que hace también este gran teólogo, quizá el mejor teólogo de nuestros tiempos, hace un estudio muy bueno, a veces un poquito elevado, por supuesto, para los ojos de los que andamos a pie, pues es un poquito difícil, por supuesto, y nos cuesta un poco entenderlo, pero a final de cuentas es un excelente texto. Por otra parte, el libro de José Antonio Pagola fue tan a lo histórico, tan como hay una palabra que usaban los estudiosos del siglo pasado que era tan desmitificante, ¿no? Que, que justamente lo que pasó fue que algunos dijeron se está pasando la raya, ¿verdad? Porque presentaba un Jesús que, híjole, demasiado humano. Y mis queridos hermanos, es un problema que tenemos hasta el día de hoy. En los primeros años del cristianismo, fíjense qué interesante, pues la gente lo vio a Jesús allí caminando con ellos, vio a Jesús comiendo con ellos, discutiendo con ellos, lo conocían. El Evangelio lo dice, ¿no? Cuando lo veían, ¿qué no es este el carpintero? O sea, ¿qué no está su familia entre nosotros? Lo conocían. Entonces de repente decir que ese Jesús era Dios, a los primeros no les cayó tan rápido la aceptación, ¿eh? Los creyentes, sí, los creyentes lo entendieron, lo aceptaron y lo propusieron para los demás. Pero los demás decían, pero ¿cómo va a ser ese Dios si yo lo conozco desde que era chiquito? Desde que era un bebé, desde que fue un niño, yo lo vi crecer. ¿Cómo me dices tú que ese va a ser Dios? Entonces hubo como que una resistencia a aceptar a Jesús como Dios. Pues hubo mucho tiempo, ¿no? En el cual se reflexionó a veces sanamente y a veces heréticamente sobre si Jesús era Dios o no era Dios. Algunos trataron de encontrar como un cierto equilibrio, dijeron, bueno, es que sí era Dios, pero fue adoptado, ¿no? O sea, entonces Jesús era ser humano y Dios Padre lo adoptó y entonces por eso Jesús era Dios. Pues no, eso es herejía y algunas otras propuestas. Jesús siempre fue hombre, siempre fue Dios, pero entonces costó mucho aceptarlo en su divinidad, para algunos, no para todos, no para todos. Los creyentes lo aceptaron, no pues sí, de inmediato, pero pronto, muy pronto. No tiene nada que ver Constantino, con que Jesús fuera Dios, nada por el estilo, ¿eh? Olvídense de eso. Vaya, el que afirma eso no sabe ni de historia, ni de historia de la iglesia, y ni siquiera de Biblia. Porque en la Biblia ya se acepta a Jesús como Dios, desde la Biblia, vaya. Entonces, es como tratar de decir, no sé, a veces hasta digo, no sé ni qué decir ante una desfachatez tan grande. Entonces, Jesús, repito, para algunos fue difícil aceptarlo como Dios. Por eso se tuvo que proponer dogmáticamente, para que pudiésemos tener esa certeza todos, los de ese momento y los que viniéramos después. Pues se cumplió la famosa ley del péndulo. Estábamos por aquí, Jesús es hombre. Nos resistíamos a decir que Jesús era Dios. Cuando por fin soltamos y nos fuimos, dijimos Jesús es hombre y es Dios, pero nos pasamos derecho y entonces nos quedamos en un Jesús únicamente Dios. Y al día de hoy, mis queridos hermanos, al día de hoy, todo lo que hizo Jesús de fantástico, mucha gente se lo otorga diciendo que lo hizo porque era Dios. Oye, ¿cómo pudo vencer la tentación? Es que era Dios. Oye, ¿cómo pudo hacer tal cosa? Es que era Dios. Oye, ¿cómo hizo Jesús? Es que era Dios. O sea, todo era Dios. Entonces, pues es una farsa el cristianismo entonces. ¿Por qué? Porque Jesús nos invita a ser como Él y resulta que Él todo lo que hacía lo hacía porque era Dios. Es imposible entonces seguirle el paso a Jesús. No, nos cuesta mucho aceptar la humanidad de Jesús, pero es necesario hacerlo. Porque tenemos que recordar, insisto, que Jesús sí era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces no olvidemos esas partes porque si no estaremos también muy tensos en ese punto. Hay que buscar el sano equilibrio para poder comprender en qué sentido, por ejemplo, Jesús realmente es visto como verdaderamente hombre y en qué sentido Jesús es visto como verdaderamente Dios. Y aquí viene una cosa muy importante, muy importante. Van a ver, ya casi quiero que lleguemos, es el ejercicio final que vamos a realizar el día de hoy, ya casi quiero que lleguemos para que nos demos cuenta de cómo, aquí viene el asunto, cómo influyó la lectura de los evangelios, una lectura sin criterio, una lectura en la cual no se distinguió de nada
Y por tanto, eso nos llevó a confundir la imagen de Jesús. Ahorita van a ver a qué me refiero, no se preocupen entonces. Yo, aún así, esos 3 libros también los recomendaría. Uno para poder tener como una perspectiva panorámica de Jesús, sabiendo que no es una biografía de Jesús, es imposible hacer una biografía de Jesús. Otro para poder acercarnos mucho a esta cuestión de la naturaleza histórica de Jesús, humana, vaya, increíble. Y otro, pues el de Benedicto XVI, es siempre un deleite para nuestra vida, por supuesto. Entonces aquí está la pregunta, si es posible. Y pues entonces tenemos que responder lo que decíamos, es que si queremos una biografía de Jesús como tal no es posible. Se puede hacer un acercamiento a Jesús, como lo hizo Pagola, y una aproximación histórica, pero también una aproximación de fe. Por supuesto que se puede hacer una aproximación de fe. Eso es definitivo. También la fe requiere de aproximación. ¿En qué nos vamos a basar? En los evangelios. La fuente de la reflexión sobre Jesús está en los evangelios. Es imposible, por así decirlo, hacernos una idea de Jesús si no acudimos a los evangelios. ¿Cuánto más tendremos por ahí algún dato perdido en las cartas de Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, en el mismo Apocalipsis quizá, pero datos perdidos muy, vaya, dispersos sobre quién era Jesús? Más bien aquí tendríamos que ver un poquito qué dicen los evangelios de Jesús. Y aquí necesito hacer una pequeña aclaración, porque justamente buscando todo esto de cómo poder presentarles la necesidad de entender cada uno de los escritos por su parte, eh, recordé aquella famosa, pues, no sé, no es fábula, aquel cuento, híjole, no sé ni cómo llamarle, pero pues una narración, vaya, didáctica, en la cual se propone una forma de entender la realidad y la verdad como hasta cierto punto relativa o subjetiva. Aquel famoso cuentito, vaya, a lo mejor es un cuentito justamente, en el que 4 personas con los ojos cerrados tienen delante de sí un elefante. Seguramente lo han escuchado, ¿verdad? Seguramente. Y uno toca la oreja del elefante, otro toca la trompa del elefante, uno más toca la colita del elefante y el último toca una pata del elefante. Entonces, después de que han tenido ese acercamiento, le preguntan a cada uno de ellos, oye, ¿cómo es el elefante? ¿Cómo es un elefante? Y el que tocó la colita, pues dijo, pues es como una cuerda, como una soga. Y se quedó con la idea del elefante. El otro, el que tocó la pata del elefante, dijo, es que es como un tronco, como un árbol muy grande, muy grueso, rugoso, áspero. El tercero, el que tocó la oreja del elefante, dijo, pues es que el elefante es más bien como una gran hoja que da un poco de aire, que se mueve, ¿no? Es algo muy movible justamente, ¿no? Y el último, el que había tocado la trompa, dijo, pues el elefante es como una manguera, más o menos, aparte echa un poco de aire y demás. Bueno, pues la reflexión que se suele dar sobre esto es que cada quien tiene una perspectiva de la realidad y que no necesariamente es una perspectiva absoluta, y esto como que instiga un poquito a que creamos en el relativismo y en que la verdad es subjetiva. No veamos a los 4 evangelistas así, porque los evangelistas, voy a decirlo de una manera, espero que les guste, ¿verdad? Los evangelistas contaron a Jesús, cada quien diferente, sí, pero no porque tuvieran solamente una perspectiva de Jesús. No, sino lo hicieron deliberadamente. Deliberadamente dijeron, yo esto lo voy a cambiar. Esto lo voy a poner así. En pocas palabras, este es el Jesús que yo quiero presentar a los demás. Pero vamos por partes entonces. Unos datos primero para hablar de los evangelios y después para entrar a esta actividad pequeña que les decía, para que podamos entender la diferencia de la perspectiva sobre Jesús que cada evangelista tenía. Primero los evangelios, vamos por partes. La palabra evangelio, como seguramente todos ustedes saben, que quiere decir feliz mensaje o buena noticia, se emplea en los libros del Nuevo Testamento para indicar la buena nueva de la salvación traída por Jesús al mundo. ¿Sí? Entonces, fíjense nada más, es una buena noticia. La palabra evangelio no es original de la fe. Es una palabra ordinaria de aquellos tiempos, palabra en griego, por cierto, que anunciaba
pues eso, buenas noticias, ¿verdad? En este caso, pues se suele decir la visita de un rey, el nacimiento del primogénito del rey, justamente, también que se había ganado una guerra, no sé, cosas así que eran buenas para todos, eso era un evangelio. Cuando San Marcos, que es de hecho el que adopta esta palabra, por así decirlo, metafóricamente la bautiza y la cristianiza, se la aplica a Jesús y, por extensión, al mensaje de Jesús. Es decir, el Evangelio, en primer lugar, es una persona. Con E mayúscula, el Evangelio es Jesús. Pero, por extensión, el Evangelio se convirtió en el mensaje que Jesús también compartía, que se puede resumir en el reino de Dios, pero que no es tan sencillo. La verdad es que decir reino de Dios es una implicación de muchísimos temas, por supuesto, ¿no? Pero bueno, entonces pongamos en práctica esto que estamos leyendo aquí. Se emplea el término evangelio para indicar los libros del Nuevo Testamento que nos comparten la vida de Jesús. Esta salvación de la que hablan los evangelios consiste en dos cosas principales. Primero, eso es importante, importantísimo. Primero, es una buena noticia de que estamos siendo liberados del pecado. Pero segundo, en que también estamos recibiendo la infusión de la gracia santificante que hace a todos los hombres y mujeres hijos de Dios y herederos del cielo. Eso es importante. Es un sacarnos de un lugar para llevarnos a otro. Ese es el Evangelio de Jesús. Es el reino que proclamaba Jesús, ¿no? La vida eterna. Por eso dicen por ahí, ¿cuál más que iba a ver a Jesús? Le preguntaban por la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Esa pregunta, por cierto, es una pregunta que nos hacemos todos en todo momento. Yo quiero ser feliz. ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? A veces te responde el mundo, a veces te responde tu amigo, a veces te respondes tú mismo, ¿no? Y entonces de tu respuesta, pues es como vas viviendo. El mundo te dice, para ser feliz necesitas mucho dinero. Tu amigo te dice, para ser feliz necesitas tal cosa, y vas por ella, y vas por él. Y cuando dices, pues yo que quiero para ser feliz, y tu criterio es tan limitado que vives nada más en una pequeña burbujita, ¿no? Pero cuando viene Jesús, rompe burbujas, rompe criterios del mundo, rompe criterios de todos, y te dice, no, para ser feliz es esto. Es lo que necesitas para alcanzar la vida eterna. Y entonces te das cuenta de que es totalmente otra cosa, ¿no? Bueno, seguimos. En el uso ordinario, la palabra evangelio, con la palabra evangelio designamos los libros o escritos donde se contienen los hechos y dichos de Jesús, autor de esa salud. Salud es salvación, ¿eh? Aquí viene este asunto. Fíjense nada más, se contienen los dichos y hechos de Jesús. Evidentemente, insisto, estos dichos y hechos no son presentados a nivel cronístico, a nivel histórico como entendemos el día de hoy la historia. No son presentados así. Y repito también la segunda frase o la segunda idea que decía, pero no son presentados así, no por un error, no por una limitación en la perspectiva, no, no, no. No son presentados así deliberadamente. Deliberadamente nos presentan, hay lo que se suele decir un sustrato histórico. Por eso es importante entender el siguiente caminito, que es muy bueno, ¿no? Bueno, decíamos entonces Jesús, bueno, predicó la doctrina y los hechos de Jesús, antes de ser redactados por escrito, se conservaron oralmente, de palabra. Los apóstoles, que apóstol significa enviado, ya lo sabemos, ¿verdad? A quienes se incumbía la obligación de darlos a conocer a todo el mundo, eligieron y ordenaron los hechos más destacados, las doctrinas más fundamentales. Luego los fueron enseñando verbalmente según el método de enseñar que estaba entonces en uso. Así se enseñaba antes, verbalmente, oralmente. Esto es lo que podemos llamar la catequesis apostólica. ¿Qué viene después de la catequesis apostólica? Creo que es muy fácil de comprenderlo. Con el tiempo, esta catequesis tuvo que abarcar más verdades y más hechos de Jesús. Escuchen esto, más verdades y más hechos de Jesús. La gente, bueno, por ejemplo, Pedro, aquí tenemos una pequeña representación de él. Pedro, ¿qué anunció? Veamos el discurso de Pentecostés. ¿Qué anunció? La pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ese era el primer anuncio. Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero empezaban a preguntar, bueno, ¿y quién es este Jesús? Ah, bueno, y entonces empezaban a añadir un poquito ya los milagros, los discursos, todo esto. Y la gente ávida decía, pero ¿y cuándo nació? ¿Dónde nació? ¿Cómo nació? ¿Quiénes eran sus padres? Y entonces empezaron a ir un poquito más atrás y más atrás para poder sostener todas aquellas dudas que iban saliendo. Por eso dice aquí esto, con el tiempo la catequesis tuvo que abarcar más verdades y más hechos de Jesús. Las iglesias o comunidades cristianas
se iban extendiendo y multiplicando. Los fieles iban progresando en su fe y pedían alimento espiritual más abundante a los apóstoles. Así se constituyó lo que se llama evangelio oral, es decir, el conjunto de verdades cristianas que formaban la materia ordinaria de la predicación de los apóstoles. Genial, ¿no? Genial. Del acontecimiento Jesús, del hecho Jesús, la predicación de Jesús, la catequesis apostólica al evangelio oral hasta este momento. Evidentemente, ya a los pocos años de la muerte de Jesús, muchos se propusieron redactar por escrito algunas de las verdades que se contenían en el evangelio oral. Así se originaron nuestros evangelios escritos. La Iglesia no aceptó más que 4 libros o escritos como inspirados por Dios, y estos son los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que los conocemos perfectamente bien, ¿verdad? Bueno, fíjense cómo es interesante, como dice, no aceptó más que 4 libros o escritos como inspirados por Dios, es decir, había otros textos que rondaban por allí y que también pues intentaban tener el nombre de evangelio, también contaban dichos y hechos de Jesús, pero estos, como todavía estamos en los primeros años del cristianismo, todavía había alguno que otro discípulo de Jesús directo, o quizá ya de la segunda generación de discípulos. Entonces estos escritos pues los escuchaban ellos, que eran los que tenían la tradición de la iglesia, los que tenían el conocimiento de lo que Jesús había hecho, y escuchaban esos escritos y decían, esto no lo dijo Jesús, esto no lo hizo Jesús, esto no fue así, ¿no? Entonces decían, esto es contrario a la fe que predicamos. Por tanto, muchos de estos textos no fueron aceptados como inspirados por Dios, y hasta ahí, ¿no? Muy bien, entonces con esto podemos empezar, pero aquí es, de hecho, donde empieza realmente nuestro estudio. Esto que he dicho hasta el momento es como una grandísima introducción al curso, la figura de Jesús en los 4 evangelios o a partir de los 4 evangelios. Y para hacer la actividad, para que veamos entonces este tipo de diferencia, voy a hacer una lectura comparada y van a ver ustedes las diferencias en la presentación de cada uno de los evangelistas. Voy a hacer también una pequeña aclaración que creo que es necesaria. En la Biblia aparecen los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en ese orden. Durante muchos años se creyó, ¿qué digo años? Siglos, se creyó que el evangelio de Marcos era un resumen del evangelio de Mateo. Después de muchos siglos, ya hasta hace aproximadamente unos 2 siglos, en el siglo XIX aproximadamente, se descubrió que no, que el evangelio más antiguo había sido Marcos justamente. Y después viene Mateo, luego Lucas y por último Juan. Todo esto no cambia el contenido, no cambia tampoco lo que pasó, no cambia nada de eso. Lo que sí va a cambiar y tiene que cambiar es nuestra perspectiva. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije que al principio Jesús era aceptado plenamente como hombre y que a algunos todavía les costaba un poquito aceptarlo como Dios? Esto también se ve reflejado en los evangelios, ¿sí? Pero tú también dijiste, Sergio, que los creyentes habían aceptado a Jesús como Dios, también, pero la forma de presentarlo era con esa sutileza. Y van a ver a qué me refiero. Van a ver a qué. Imagínense, quiero que piensen en el texto, en el relato, mejor dicho, del prendimiento de Jesús. Ya recordamos, no me voy a meter con muchas cosas, solamente con las más básicas. Ya recordamos que Jesús está en el huerto, está haciendo oración, y que después de terminar su oración, así dice la escritura, que estaban platicando, todavía no acababan de hablar, ¿cuándo? Se aparecieron. Ahí empieza el relato del prendimiento de Jesús. Obviamente no quiero que lo compartan abiertamente, pero sí en su mente tengan, por ejemplo, la respuesta a lo que voy a preguntar ahora. ¿Qué pasó? A ver, vamos a pensar, ¿qué pasó? Rehagamos un poquito cómo fue este momento del prendimiento, sin que veamos los textos, no se preocupen. ¿Qué recordamos? ¿Cómo fue ese momento? Ajá, a ver, me acuerdo que llegó fulanito con tales y que voy a preguntarlo así, ¿hubo o no hubo un diálogo? Vamos a ver. Si hubo, ¿qué se dijo? Ah, ok. Más o menos tengo como que una idea. Bueno, pues vamos a ver. Y quiero que veamos de entrada las diferencias tan marcadas
y voy a hablar de una diferencia nada marcada, muy sutil, con las cuales vamos a entender que los cuatro evangelistas nos presentan una figura distinta de Jesús. Si el primer evangelista en escribir fue el evangelista Marcos, pues va a ser el primero que nosotros leamos. Así pues, ustedes pueden ir apuntando las citas y después las vamos a ir corroborando entre todos. Vamos al Evangelio de Marcos y les digo en este momento la cita exacta. Estamos en el texto del prendimiento de Jesús, Marcos capítulo 14, versículos 43 y siguientes. Apúntenlo, yo lo voy a leer, no se preocupen. Pero también vayamos poniendo mucha atención, porque eso es importante. Dice lo siguiente, Marcos 14, 43 y siguientes. Y no voy a leer todo el apartado, solamente unos versículos. Dice, todavía estaban hablando cuando de pronto se presentó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo armado con espadas y palos. Venían de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. 3. Sumos sacerdotes, escribas y ancianos. Es importante. El que le iba a entregar les había dado esta contraseña. Aquel a quien yo dé un beso, ese es. Detenedlo y llevadlo con cautela. Nada más llegar, se acercó a él y le dijo, Rabí, y le dio un beso. Ellos le echaron mano y le detuvieron. Ojo, aquí empiezo a preguntar, de acuerdo con lo que recordamos un poquito en nuestra imaginación y todo esto, ¿se acuerdan que les pregunté, ¿hubo diálogo o no hubo diálogo? Probablemente algunos dijeron, sí hubo un diálogo en donde se dijo esto. Aquí no aparece. En Marcos no aparece. ¿Por qué no hay diálogo? Y escuchen lo que quiero decirles porque esto es importante para que podamos ir reconociendo la figura de Jesús que Marcos nos ofrece. Cuando Judas llega y le dice a Jesús, Rabí, sabemos que Rabí significa maestro, le da el consabido beso, Jesús se queda callado. No es un silencio majestuoso, no se trata tampoco de un silencio confrontativo, no, es un silencio que surge porque Jesús no se esperaba esto. Jesús no sabía que esa iba a ser la forma, no sabía que Judas iba a ser el que lo iba a traicionar, no sabía nada. Escuchen eso, momento. Esto, ¿cómo nos atrevemos a decirlo? No se pierdan las siguientes reuniones porque ahí es donde vamos a desmenuzar justamente lo que ahora voy a afirmar, pero lo afirmo de una vez. Todo el Evangelio de Marcos nos va a presentar a un Jesús muy humano. Al ser el primer evangelista en escribir, es un evangelista muy acertado, muy cercano, muy dado a lo histórico y también a la humanidad de Jesús. Y un ser humano no lo sabe todo. Y un ser humano tiene algunas falencias. Y un ser humano también se queda impactado. Ese, de entrada, es un primer rasgo. Ese es en parte, insisto, es uno de tantos rasgos, es el Jesús de Marcos. Lo afirmo ahorita, en las siguientes reuniones vamos a ver por qué afirmamos esto. Se queda callado Jesús. No se lo esperaba, no sabía, no se lo imaginó. Por eso Judas lo saluda, Jesús ve todo, no sabe ni qué decir. No sabe ni qué decir. Vamos a ver qué cuenta Mateo, porque Mateo ya ha tenido tiempo de reflexionar un poquito más, ya ha tenido tiempo de dejarse iluminar por la fe misma y obviamente también ha presentado en todo su evangelio una figura de Jesús que aquí se vuelve a verificar. Voy a leer del Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 47 y siguientes. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo numeroso armado con espadas y palos. Venían de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Caray, ya me quitó un grupo, porque antes eran sumos sacerdotes, escribas y ancianos. Ahora nada más son sumos sacerdotes y ancianos. Eso tiene mucho que ver, pero ahorita no lo vamos a tratar. El que le iba a entregar les había dado esa señal. A quien yo dé un beso, ese es. Detenedlo
Escuchen esto, escuchen esto. Al instante se acercó a Jesús y le dijo, salve, Rabí, y le dio un beso. Jesús replicó, amigo, a lo que estás aquí. Entonces aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le detuvieron. Algunos de ustedes, cuando les dije que se imaginaran esta escena, seguramente recordaron este diálogo cuando Jesús le dice a Judas, amigo. También tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver la imagen que tiene y que pretende compartir Mateo de Jesús. Mientras Marco nos comparte una imagen muy humana de Jesús, Mateo ya empieza a mostrarnos a un Jesús divino. Un Jesús que sí se sabe sobreponer al momento, pero que sobre todo se hace un diálogo muy interesante. Primero, eh, qué interesante, ¿no? Porque Judas le dice a Jesús, Rabí, salve Rabí, pero le llama por el mismo título. Podríamos decir, esto no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, muchísimo que ver, porque ustedes deben recordar aquella famosa frase de Jesús que después mal empleamos, mal utilizamos, mal interpretamos. A nadie de ustedes le llamen padre, a nadie de ustedes le llamen doctor, a nadie de ustedes, a nadie entre ustedes le llamen maestro. Y nosotros, que no sabemos del Evangelio de Mateo, solamente le escuchamos la frase y la queremos aplicar literalmente, cosa que es un error, porque tendríamos que interpretarla para poder entender, ¿verdad? Entonces, ahí está el asunto. Si interpretáramos la frase, podríamos comprender. Resulta que para Marcos, el término o el título rabí es un título que se utiliza para Jesús normalmente. De hecho, los estudios sobre Jesús dicen que de los títulos que se le dan a él, a Jesús, el título más grande, el que se usa más con él, es el de rabí, es maestro. Se lo decían sus amigos, sus enemigos, todos, ¿no? Pero en el Evangelio de Mateo, rabí no es un título que Jesús busque. Es Mateo el que dice a nadie llamen maestro, ¿sí? A nadie llamen maestro. A Jesús, o bueno, más bien, a Mateo, no a Jesús, a Mateo no le gusta que le digan maestro a Jesús. A Mateo le gusta que a Jesús le digan Señor, no maestro. Entonces cuando maestro en San Mateo le llaman a Jesús sus enemigos. Por eso cuando le dice Judas, Rabí, le está diciendo, ya no soy tu amigo. ¿Qué le responde Jesús? Amigo. Es decir, a pesar de esto, sigues siendo mi amigo. No se hace lo que tú digas, por así decirlo, sino que yo soy el que tiene la iniciativa. Esto también lo podemos confirmar con una lectura atenta e interpretación correcta del Evangelio completo. No solamente de esta frase, no solamente de esto, sino del Evangelio completo. Vean cómo cada quien va presentando un Jesús distinto, ¿eh? Esto es importante que lo vayamos tomando en cuenta. Seguimos avanzando rápidamente y vamos al Evangelio de Lucas. Y el prendimiento de Jesús en Lucas lo encontramos en el capítulo 22, también versículo 47 y siguientes. Dice así, estaba todavía hablando cuando se presentó un grupo encabezado por el llamado Judas. Fíjense cómo dice el llamado Judas, porque aquí Judas ya se ha despersonalizado. Lucas no presenta a Judas como una persona, sino como una figura simbólica. Entonces hay muchos que pueden ser llamados Judas. El llamado Judas, uno de los 12, que se acercó a Jesús para darle un beso. Judas no nos dice por qué, pero ya nos habríamos nosotros supuesto por qué lo había hecho, pero entre otras cosas es porque era el saludo oficial de un alumno a su maestro, ¿no? Se acerca a Jesús para darle un beso y no le dice nada. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Advirtiendo a los que estaban con él lo que iba a suceder, dijeron, Señor, ¿golpeamos con la espada? Entonces uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja derecha. Pero Jesús dijo, dejad, basta ya. Es muy diferente este relato. Sí, claro, la esencia es exactamente la misma, pero fíjense cómo San Lucas nos presenta a un Jesús que tiene la iniciativa para empezar, no tanto como van a ver ahorita, porque el que viene a continuación es tremendo, pero no hay diálogo de Judas. Judas no habla. Judas no da ninguna señal a los demás, aquel a quien yo le dé un beso. Judas no le dice rabí. Judas simplemente aparece porque San Lucas tiende mucho a quitar responsabilidades. Entonces, por eso, lo menos posible que puedan verse mal los discípulos, aun siendo Judas,
pues mejor, ¿verdad? En cambio, quien lleva la voz cantante es Jesús. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. El que lo había dicho se supone que era Judas. Nosotros nos enteramos porque Judas lo había dicho, pero ahora San Lucas nos hace enterarnos que es Jesús el que lo está diciendo, es Jesús el que aclara todo el panorama, porque para Lucas Jesús es maestro, de ahí el beso como el beso de un discípulo a un maestro. Esto se especifica durante todo el Evangelio de Lucas. Un Jesús, entre otras características, repito que nada más estoy tratando una o dos ahorita, un Jesús maestro. Así pues, ahí vemos otra figura de Jesús muy diferente a las anteriores. La última, van a ver si hay o no diferencia en cómo presentan los evangelistas al Maestro Jesús, al Señor Jesús, o vamos a ver aquí. Dice Juan capítulo 18, dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el que entraron él y sus discípulos, pero también Judas, el que le iba a entregar. Conocía el sitio, claro, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, se presentó allí con la cohorte. Otro día hablamos de eso porque es una cosa tremenda, ¿verdad? Con la cohorte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos con linternas, antorchas y armas. Esto es otro relato muy diferente, ¿eh? Sépanlo. Jesús, vean esto. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dijo, yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús, ya os he dicho que yo soy. Así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así se cumplía lo que había dicho, no he perdido ninguno de los que me has dado. Fíjense qué Jesús tan diferente. Es un Jesús que ya sabía todo, ¿no? Sabiendo ya lo que iba a pasar para empezar. Y después se anticipa. Para Juan, Jesús siempre toma la iniciativa. Y esto, ¿se acuerdan desde el principio? Cuando dos discípulos de Juan, el Bautista, seguían a Jesús y de repente él se volvió y dijo, ¿qué buscan? No, pues maestro, ¿dónde vives? No, pues vengan y lo verán. Jesús siempre toma la iniciativa. Cuando parece que otros la han tomado, Jesús hace que se detengan y él la toma, porque es siempre Jesús el que todo lo sabe. Y pues obviamente la respuesta que da es, vaya, no podemos ni siquiera decir que es teológica, es lo más alto en la teología. ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno. Yo soy el gran nombre de Dios. Entonces, fíjense qué interesante, porque el prendimiento de Jesús, Marcos lo cuenta como si fuera simplemente un acontecimiento triste, ¿verdad? Pero al fin y al cabo un acontecimiento. Pero para Mateo nos aprovecha este acontecimiento para presentarnos a Jesús divino. Lucas aprovecha el acontecimiento para presentarnos a un Jesús maestro. Y además de maestro, pues podríamos decir, bueno, de momento lo dejamos así nada más para no meter más datos. Y a hijo de hombre bueno también. Y Juan nos presenta a un Jesús totalmente Dios. Totalmente Dios. ¿Sí? Entonces, el mismo relato es presentado por los cuatro. En este caso, por los cuatro. No hay relatos siempre de los cuatro, ¿eh? A veces solamente dos, a veces tres, a veces solamente uno. En este caso, los cuatro, he elegido un relato que lo presentan los cuatro y con totalmente diferentes características. Todos presentan a Jesús, pero todos tienen intenciones al presentarlo. De eso va a tratar este curso, de poder ver quién es Jesús para cada uno de estos. De eso este curso, de poder conocer la figura de Jesús en los cuatro evangelios. Digamos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.